Bien, saludos cordiales a todos los jóvenes que se conectan a esta nueva sesión del curso de Educación Cívica de la mejor academia del sur del Perú, la Academia Bryce. El día de hoy, muchachos, continuamos hablando de los órganos autónomos. ¿Listo? Hoy seguimos hablando de los órganos autónomos. Habíamos estado hablando entonces, nos corresponde hablar del sistema electoral. Cuando nosotros hablamos del sistema electoral, cuando nosotros hablamos del sistema electoral decimos lo siguiente. El sistema electoral se encarga de, el sistema electoral se encarga de, primero, planificar, organizar y ejecutar los procesos electorales, ¿ya? El sistema electoral entonces se encarga de planificar, organizar y ejecutar los procesos electorales. Estos procesos electorales pueden ser de tres tipos, ¿ya? Pueden ser de tres tipos. Puede ser un proceso de elección general que se hace cada 5 años, ¿ya? Puede ser un proceso de elección general que se hace cada 5 años. Puede ser un proceso de elección, ya puede ser un proceso de elección local y regional que se hace cada 4 años, o puede ser un proceso de consulta popular. ¿Ya? Puede ser también un proceso de consulta popular. En el caso del proceso de elección general, ¿a quién se escoge? ¿Ya? En el caso del proceso de elección general, se escoge un presidente, ¿ya? En el caso del proceso de elección popular, se escoge un presidente y también se escoge dos vicepresidentes. ¿Listo? Presidente y dos vicepresidentes. 130 congresistas y representantes al Parlamento andino. 5 titulares, 5 suplentes. ¿Listo? En el caso del proceso de elección local y regional que se hace cada 4 años, se escoge gobernador regional con vicegobernador, consejeros regionales, como mínimo 7, como máximo 25, alcaldes y sus regidores. Y en el caso de la consulta popular, tenemos a la revocatoria y al referéndum. ¿Y qué era una revocatoria? ¿Qué era una revocatoria, muchachos? Chicos, revocatoria, una destitución de un alcalde o de un gobernador, ya. Y también un referéndum. ¿Y qué es un referéndum? ¿Qué es un referéndum? Una consulta popular. Ya. En el caso de la revocatoria, ambos son consultas populares, ¿ah? En ambos casos, ambos son consultas populares. Tanto la revocatoria como el referéndum, ambos son consultas populares. ¿Dónde está la diferencia? En el referéndum se pregunta por la aprobación de alguna ley. Ya. En el referéndum te preguntan sí o no sobre alguna aprobación de una ley o sobre cualquier otro tema, ¿no? En cambio, en la revocatoria también te preguntan sí o no, pero te preguntan sí o no respecto a qué. A la remoción de una autoridad. Ya, te preguntan sí o no respecto a la destitución de alguna autoridad local o regional. Ya, te preguntan sí o no respecto a la destitución de alguna autoridad local o regional. ¿Listo? Bien, ¿qué más, profesor? Entonces, profe, ¿y quién convoca las elecciones? Porque está bien, quien se encarga, ya, quien se encarga de convocar las elecciones locales y regionales es el presidente de la República, pero en el caso de los procesos de consulta,
¿ya? En el caso de del proceso de consulta, quien se encarga de convocar puede ser el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Entonces, la convocatoria para las elecciones generales es el presidente de la República y la consulta popular la puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Listo? El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Hablemos del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles son sus funciones? Primero, fiscaliza el proceso electoral, custodia el ROP. Profesor, ¿y qué es el ROP? ¿Qué se entiende por el ROP? ¿Qué es para ustedes el ROP, chicos? Es el registro de organizaciones políticas. Profe, ¿y eso qué es, pues? Es donde se inscriben los partidos políticos. Entonces, claro, uno, si crea un partido político, uno crea una sociedad, ¿ya? Para un partido político uno crea una sociedad. Pero, ¿ya? Pero, si bien es cierto, creas una sociedad para un partido político, para que esto sea considerado un partido político, tiene que estar inscrito en el ROP. Profesor, ¿y cómo se consigue ingresar al ROP? Antes te pedían 700.000 firmas más o menos. Yo no sé, bueno, yo creo que sí, ¿no? Ustedes han visto eh, muchas veces, ya, ustedes han visto muchas veces cuando salían del colegio, por ejemplo, había muchas personas que estaban en la calle y vendían, no vendían, sino ofrecían, ¿no? Ofrecían, este, gaseosa con DNI, no sé si se acuerdan. Y ustedes iban con su DNI amarillito y le decían, no, tiene que ser DNI azul, te decían, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿O no han visto? Sí, pero Claro, ¿no? Sí, sí, sí había, ¿no? Sí había eso. Ustedes decían, pues, gaseosa con DNI. ¿Ya? ¿Qué hacían esas personas? Recolectaban, pues, firmas para un partido político. Y por eso te pedían que firmaras, pues, ¿no? Y tú vendías tu firma por una cola real. Y cuando querías ir a trabajar te presentabas para trabajar a OMPE o a RENIEC, no te llamaban y tú decías, pero ¿por qué no me llaman? Decías, ¿no? No te llaman precisamente porque estás inscrito estabas como militante o adherente de un partido político, por eso no te llamaban. profe, o sea que si estás inscrito en un partido político no puedes trabajar ni en la OMP ni en la RENIEC. Exacto, ni en el Jurado Nacional de Elecciones. Por eso, por ejemplo, para los miembros del Pleno, ¿ya? Para los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, les piden que no hayan ejercido dirigencia política en 4 años, ¿no? O sea, que no estén en un partido político, pero que tampoco hayan sido dirigentes de un partido político al menos 4 años, ¿no? Para evitar conflicto de intereses. Entonces, ustedes pueden entrar, por ejemplo, a la página del Jurado Nacional de Elecciones y entran, pues, ¿no? Búsqueda del ROP. Y ustedes pueden buscar si están inscritos o no están inscritos en un partido político, porque ahí aparece. ¿Ya? Profe, ¿cuándo se actualiza el ROP? Después de la proclamación de los resultados generales, o sea, cuando digan quién ha ganado la presidencia de la República, ahí se va a actualizar el ROP. Y va a haber muchos partidos políticos que van a perder la inscripción. Y la van a perder porque no han logrado pasar la valla electoral. Porque para mantenerte en el ROP, ¿ya? Para mantenerte en el ROP, tienes que pasar la valla electoral. ¿Ya? Para mantenerte en el ROP, tienes que pasar la valla electoral, que es el 5% del total de los votos. Aunque hay varias formas, ¿ya? En el caso de la valla te dicen 5% de los votos, ¿ya? Ese es uno. La otra es que tengas al menos 5 congresistas. Y si no tienes 5 congresistas, ¿ya? No es suficiente con pasarle 5%, así no tienes que tener 5 congresistas. Y si no tienes 5 congresistas, que al menos, ¿ya? Que al menos tengas representación en 2 distritos electorales. Por ejemplo, el Partido Morado. ¿El Partido Morado ha pasado la valla electoral? Sí, ha pasado el 5%. ¿Cuántos congresistas tiene? Tiene 3. Entonces no está cumpliendo con esa parte que te dicen tener al menos 5 congresistas. Profesor, pero ¿tiene representación en 2 distritos electorales? Tampoco.
porque solamente tiene representación en Lima. Entonces, sus 3 congresistas son de Lima. Por eso era tan importante para los morados que este chico Nico Talavera pudiera alcanzar la votación para llegar a ser elegido congresista, porque si ese chico alcanzaba la votación, ¿ya? Si es que el chico alcanzaba la votación, eh, el Partido Morado continuaba y tenía todavía su inscripción. Pero como no ha pasado, ahora pues la va a perder, ¿no? La va a perder. Eso pasa con el ROP. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Chicos, muchachos, jóvenes, ¿es clase espiritista? A ver, en el chat. Siento que hablo solo. Bien. El Jurado Nacional de Elecciones también diseña el padrón electoral. ¿Y qué es el padrón electoral? Es la lista de las personas que van a votar, ¿ya? Profesor, pero ¿sabe qué? Hay fraude, profe, porque eh, yo he visto que el padrón electoral, o sea, hay muchas personas que ya se han muerto, pero están en el padrón electoral. Es obvio, pues, y eso va a suceder. ¿Por qué? Porque el padrón electoral se cierra un año antes de las elecciones. Entonces, ¿cuándo se ha cerrado el padrón para las elecciones de abril? Mejor dicho, claro, las elecciones de abril. Se ha cerrado un año antes. O sea, el año pasado, el 2019, en abril. ¿Y cuántos peruanos más había el año pasado, el 2019? Según SINADEF, la cifra de fallecidos es más de 100.000, ¿no? Au, eso me dolió. Les decía que según SINADEF, la cifra de fallecidos es más de 100.000. Entonces, el año pasado ha habido 100.000 peruanos más, ¿no? Y es obvio que para este año, que cuando se han dado las elecciones, ha habido muchas personas que no estaban dentro del padrón, ¿no? O sea, que estaban en el padrón, pero que ya no estaban vivas. Eso 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 era normal, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, el padrón electoral es la lista de las personas que van a votar. ¿Quién proporciona la información para el padrón electoral? Quien proporciona la información para el padrón electoral es RENIEC, ¿ya? RENIEC da la información para el padrón electoral. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a eso? No, profe, continúe. Listo. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral. ¿Ya? El Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, si hay algún problema en el proceso electoral, lo tiene que resolver. ¿Ya? Legalmente, claro está, ¿no? O sea, pedidos de nulidades, tachas de candidatos, ¿no? Pero recuerden que en el proceso electoral todo es precluyente, es decir, hay etapas, ¿ya? Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si un candidato se presenta, ¿ya? Ningún otro candidato lo tacha, o sea, no, cuando tú tachas un candidato es porque este candidato no cumple pues, con los requisitos que te piden para postular, ¿no? El candidato, por ejemplo, ¿no? Para ser congresista te piden ser mayor de 25 años, la persona que está postulando tiene 24. Entonces, alguien se da cuenta, sobre todo quienes están interesados en el proceso electoral, ¿ya? Sobre todo las personas que están interesadas en el proceso electoral y miran el proceso electoral, ¿ya? Sobre todo los otros partidos políticos, pues, ¿no? Entonces, ellos revisan quiénes son sus contendores, si quieres llamarlo así, ¿no? Y nadie se da cuenta que hay una persona que no cumple pues, con los requisitos, ¿ya? No cumple con los requisitos. Y ya pasó el proceso electoral, nadie le prestó atención porque dijeron, ah, ¿qué va a ganar esta persona? Nunca va a ganar, dijeron. Y resulta que termina ganando el proceso electoral.
Y cuando ya está acabando el proceso electoral, cuando ya están por proclamarlo ganador, dice, ah, no, pero es que él no cumplía con los requisitos. Ahora yo te pregunto, ¿en ese momento puedes reclamar o hubo una etapa para eso? No, no creo que se pueda. Hubo una Ya etapa no para se eso. puede, pues, ¿no? Porque ya hubo una etapa para eso y nadie reclamó. Entonces, todos esos procesos son precluyentes. ¿Listo? Por ejemplo, todas las denuncias que dicen de Dina Boluarte, por ejemplo, ya a estas alturas no tienen sentido. Pues, ¿por qué no se reclamó? Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no se reclamó al momento de la presentación de las tachas? ¿Por qué han esperado hasta este último momento para decir, ay, no, que no cumplía con los requisitos? En fin. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve este tipo de problemas, ¿ya? Todo lo que se presente. Pero, profe, recuerden que el Jurado Nacional de Elecciones no está en todo el Perú. ¿Dónde está? Hay representantes del Jurado Nacional de Elecciones a nivel nacional que se llaman jurados electorales especiales. ¿Ya? Se llaman jurados electorales especiales. Ellos son la primera instancia. Entonces, el primer lugar donde alguien se va a quejar en un proceso electoral si es que considera que hay irregularidad en el proceso es en el jurado electoral especial. Por ejemplo, quiere impugnar un acta, ¿no? Porque resulta que los electores que han ido a votar son 100, ¿ya? Son 100, pero en el conteo, ¿ya? En el conteo hay 105 votos. Entonces, ahí hay un error. Entonces, yo quiero anular esa votación porque hay 5 votos de más. Entonces, presento una nulidad para esa acta. Ya está. ¿Quién la resuelve? El jurado electoral especial. Si yo no estoy de acuerdo con lo que ha resuelto el jurado electoral especial, ¿qué hago? Chicos, si no estoy de acuerdo con lo que ha resuelto el jurado electoral especial, ¿qué hago? Apelar. Apelo. ¿Y a dónde apelo? El Jurado Nacional de Elecciones. Al Jurado Nacional de Elecciones. Exacto. Apelas al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Listo? Bien. El Jurado Nacional de Elecciones da los resultados oficiales, proclama a los candidatos ganadores y les expide la constancia correspondiente. Además, declara la nulidad del proceso electoral cuando los votos blancos, nulos o viciados superan más de los 2/3 de los votos totales. ¿Listo? Pero en ese caso declara la nulidad del proceso electoral. ¿Listo? Cuando los votos blancos, nulos o viciados, sumados o de forma separada, superan más de los 2/3 de los votos totales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Que me imagino si tienen, ¿no? Porque ya estamos hablando aquí del proceso electoral. Profe, ¿esos 2/3 de los votos solo se van para primero o también sirven para la segunda vuelta? No, básicamente es para la primera. Básicamente es para la primera. ¿Alguna pregunta más, chicos? Muchachos. Todo claro, profe. Ya. Hablemos de OMPE. Ahora, lo que está haciendo Keiko de ir a la OEA está permitido
¿Cómo dicen que no hay preguntas? Todo claro, dicen. Ya. Pensemos en esto. Cuando se da un proceso electoral, ¿ya? Cuando se da un proceso electoral, lo primero que yo tengo que pensar es esto. Viene una misión de observación. ¿Ya? O sea, los órganos internacionales les interesa mucho que en los países haya elecciones transparentes. Entonces, envían misiones de observación para ver que el proceso se haga de forma regular. ¿Listo? ¿Qué pasó en Bolivia? En Bolivia, ¿ya? En Bolivia, eh, en Bolivia se hizo, ¿ya? En Bolivia se hizo una elección, ¿ya? En Bolivia se hizo una elección, y esta elección que se hace en Bolivia, ¿ya? Esta elección que se hace en Bolivia tiene algunas peculiaridades. ¿Por qué? Porque la misión de observación, ¿ya? Porque la misión de observación encuentra irregularidades, ¿ya? La misión de observación encuentra irregularidades en el proceso. ¿Listo? Entonces, como encuentra irregularidades que pueden hacer presumir, ¿ya? Que pueden hacer presumir que hay una, ¿cómo decirlo? Que ha habido una alteración de la voluntad, o sea, ha habido fraude, ¿ya? Básicamente eso, que ha habido fraude. Entonces, lo que hace esta misión es pedir una auditoría, hacer una auditoría. ¿Listo? Pero en el caso del Perú no ha sucedido eso, porque en el caso del Perú el proceso ha sido completamente transparente. ¿Ya? En el caso del Perú el proceso ha sido tan transparente que los órganos internacionales han dicho que somos un ejemplo para la democracia, ¿no? Eso es lo que han dicho. Que las elecciones en Perú son un claro ejemplo de democracia, porque se han hecho, efectivamente, las elecciones se han hecho bien, respetando todos los estándares. Entonces, Keiko tendría, o Fuerza Popular tendría que ir a reclamarle o a decirle a los órganos, a los órganos electorales, ¿sabes qué? Hay fraude y quiero que hagas una auditoría. No, pues porque la ONU ya emitió un informe. La organización Fuerza Popular, si quieres llamarlo así, si la organización quiere ir a cualquier lugar a quejarse, puede ir, pero no tiene pruebas, pues. No tiene pruebas para eso. Ese es el punto, que no tiene pruebas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, chicos? Ya, hablemos de OMPE. En el caso de OMPE, OMPE se encarga de organizar el proceso electoral. Ya, en el caso de OMPE, OMPE se encarga de organizar el proceso electoral. Si hablamos de organización del proceso electoral, ya si hablamos de organización del proceso electoral, tendríamos que decir lo siguiente. Tendríamos que decir lo siguiente. Primero, si yo quiero hacer, por ejemplo, tipo, PT, el Jurado Nacional de Elecciones tiene un pleno, ¿ya? El Jurado Nacional, ¿no? Que está compuesto por, ¿ya? Que está compuesto por
5 miembros. Estos 5 miembros, ¿ya? Estos 5 miembros son elegidos, ¿ya? Estos 5 miembros son elegidos por instituciones, como por ejemplo la Corte Suprema. ¿Listo? Por ejemplo, la Corte Suprema. ¿Ya? La Corte Suprema elige un representante. Este representante de la Corte Suprema es el que preside el Jurado Nacional de Elecciones. Hoy en día es pues Jorge Luis Salas Arenas, ¿no? Un representante también de los fiscales, ¿ya? De la Junta de Fiscales Supremos se escoge un representante. ¿Ya? Hay un representante entonces de la Junta de Fiscales Supremos, que es el que ha renunciado, ¿no? Precisamente Arce es el que ha renunciado. Hay un representante del Colegio de Abogados de Lima. El problema con este representante del Colegio de Abogados de Lima es que este representante no se ha acreditado ante el Consejo. O sea, el Colegio de Abogados no ha presentado a su representante, ¿ya? El Colegio de Abogados no ha acreditado a su representante. No lo ha presentado, ¿ya? Profe, ¿qué más? En el caso de este representante del jurado del Colegio de Abogados, uno me preguntará, profe, ¿y el Colegio de Abogados de dónde? De Lima, ya, pero en Lima hay varios colegios profesionales. Entonces, ¿cuál será? El de mayor antigüedad, ¿ya? El representante de mayor antigüedad. El más antiguo, ¿ya? El más antiguo es el que va a... El representante más antiguo es el que, mejor dicho, del colegio de abogados más antiguo es el que va a hacerse cargo, ¿ya? Profe, hay un exdecano de una facultad de Derecho de una universidad pública y hay un exdecano de una facultad de Derecho de una universidad privada, ¿ya? Un exdecano de una facultad de Derecho de una universidad pública y un exdecano de una facultad de Derecho de una universidad privada. Entonces, si te das cuenta, los 5 son abogados. El Colegio de Abogados de Lima no ha acreditado representante, por eso solamente hay 4. ¿Cuáles son los requisitos? Ser mayor de 45, pero menor de 70, ¿ya? Ser mayor de 45, pero menor de 70, ¿ya? No ser candidato a elección popular y no haber ejercido dirigencia política 4 años. Funciones del Pleno. Es incompatible con cualquier función pública o privada, excepto la docencia universitaria. O sea, sí puede ejercer docencia universitaria, ¿ya? Sí puede ejercer docencia universitaria, pero nada más, ¿ya? ¿Puede ejercer docencia universitaria? Sí, pero a tiempo parcial, ¿ya? Ejerce docencia universitaria a tiempo parcial, ¿de acuerdo? Ejerce docencia universitaria a tiempo parcial. ¿Listo? Profe, ¿algo más? Sí, muchachos. A ver, cuando nosotros hablamos de los trabajadores del Estado, los trabajadores del Estado no pueden recibir doble sueldo. La única forma de recibir doble sueldo del Estado es haciendo docencia universitaria. O sea, por ejemplo, si tú trabajas en SUNAT, ponte, ¿puedes recibir otro sueldo adicional del Estado? No. La única forma de que tú recibas un sueldo adicional del Estado es que enseñes en una universidad pública, ¿no? La única. Listo. Profe, ahora sí, hablemos de OMPE. OMPE se encarga de organizar el proceso electoral. Y aquí es básicamente como organizar una fiestita. Si tú quieres organizar una fiesta, ¿ya? Si tú quieres organizar una fiesta, ¿qué es lo primero que haces? Organizar dónde, cuándo y cómo va a ser la fiesta. Ya, ¿qué más Los haces? preparativos, pues. Ya está, los preparativos, dice. Invitar gente. Ya. ¿Y cómo haces esa invitación? Mediante tarjetas. Compartiendo por grupo de amigos o en Facebook, supongo. Ya, entonces tienes que tener publicidad, ¿cierto? Sí, profe. Ya, tienes que tener publicidad, perfecto. Entonces, al igual que tú, para hacer tu tono, ¿ya? El Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué es lo que hace? Organiza el proceso, mejor dicho, OMPE organiza el proceso electoral. ¿Y cómo organiza el proceso electoral? Organiza el proceso electoral dando, por ejemplo, tiene que encargarse de la publicidad del proceso electoral.
A ver, ustedes han visto televisión, ¿ya? Y en la televisión aparecían esas propagandas que decían, OMPE, hacemos que tu voto cuente. ¿Se acuerdan o no? Ah, sí, profe. Sí, sí. Ya, entonces, esa es pues la publicidad del proceso electoral. Ya, OMPE se encarga de la publicidad. ¿De qué más se encarga OMPE? Se encarga de la seguridad del proceso electoral. ¿Ya? Y para la seguridad, ¿a quién le pide ayuda? Le pide ayuda a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. ¿De acuerdo? Además, OMPE, ¿ya? Además, OMPE se encarga, ¿ya? Además, OMPE se encarga de... OMPE se encarga de distribuir el material logístico. Profe, ¿y qué es eso? ¿Qué es el material logístico? Es el material que se utiliza para el proceso electoral. O sea, material logístico es el material que se utiliza para una determinada actividad, ¿ya? Eso es el material logístico, el material que se utiliza para una determinada actividad. ¿Listo? Profe, entonces, en el caso de este material logístico, en el caso de este material logístico, ¿qué comprende? Este material logístico comprende, el material logístico comprende, por ejemplo, las ánforas, los papeles, ¿ya? Ánforas, papeles, etcétera, ¿no? Las tintas, todo lo que se utiliza para el proceso electoral es material logístico. ¿Listo? Todo lo que se utiliza para el proceso electoral es material logístico. Profe, ¿algo más? Sí, OMPE diseña la cédula de sufragio, o sea, lo que se utiliza para votar, ¿ya? Lo que se utiliza para votar lo diseña OMPE. Además, OMPE tiene que capacitar a los miembros de mesa, ¿ya? OMPE tiene que capacitar a los miembros de mesa. Distribuir, dijimos, material logístico y hace el escrutinio, es decir, el conteo de votos. ¿Ya? El conteo de votos lo hace OMPE. ¿De acuerdo? El conteo de votos lo hace OMPE. Profe, ¿qué es el conteo de votos? El escrutinio, contar pero votos, ¿no? Y da resultados parciales. Yo imagino que si han visto el proceso electoral y han visto al señor Corbeto, ¿no? El señor Piero Corbeto, este... eh, han visto al señor Piero Corbeto dando resultados el mismo día de las elecciones en la noche, ¿cierto? Entonces da resultados parciales. Pero quien da resultados oficiales, ¿quién es? ¿Quién da resultados oficiales? La OMP. La OMP. Ajá. OMPE da resultados parciales. Hasta el Pero, conteo completo te puede dar, pero ¿quién te da resultados oficiales? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Quien da resultados oficiales es el Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora hablemos de RENIEC. En el caso de RENIEC mantiene actualizada la información del estado civil de las personas, porque aquí se van a inscribir, porque esta información actualiza el padrón electoral. Aquí se inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, cambios de domicilio, cambio de nombre, cambio de sexo. Profe, ¿cambio de sexo se puede? Sí, al igual que el cambio de nombre, solamente proceden por sentencia judicial. ¿Listo? No entiendo, profesor. ¿Y cómo es eso del cambio de nombre? Porque, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ustedes han visto, a ver, se me ocurre. Por ejemplo, se me ocurre, a ver. Tienes a tu amiga que se llama Soy la vaca del campo. Ya tienes a tu amiga que se llama Soy la vaca del campo. Entonces, esta amiga que tienes, ya, esta amiga Soy la vaca del campo, pues sufre bullying, pues, ¿no? Por su nombre. Entonces, como sufre bullying, ya, como sufre bullying, eh, lo que hace es pedir un cambio de nombre. Ya pide un cambio de nombre. ¿Ya? Y al hacer este cambio de nombre lo hace precisamente porque quiere pues evitar pues esos problemas que le trae pues tener este nombre, ¿no?
Yo tenía, por ejemplo, una amiga que se apellidaba Carlos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Tenía un solo nombre, pero eh, cuando le daban sus certificados o cualquier cosa, terminaban confundiéndola, ¿ya? La confundían y le ponían, pues, nombre Carlos como si fuera el nombre y no el apellido. Entonces, ella sí necesitaba hacer un trámite de cambio de nombre para agregarse un nombre, ¿ya? Y lo que hace es eso, precisamente, ¿no? Agregarse un nombre. Entonces, eso se hace solo por sentencia judicial, porque implica cambiar, pues, todos tus documentos, ¿no? Pero no se olviden que también existe, sí existe el cambio de sexo, ¿no? Y hay antecedentes en el Perú, como por ejemplo el de Namin Timoico, que era un transexual que había, que sí fue, que se cambió el nombre, ¿no? O mejor dicho, que se cambió el sexo. O sea, se hizo operar y se cambió el sexo. ¿No? En su DNI aparecía como Femenino. aparecía como varón y después aparecía como mujer, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profesor, cuando unas personas se casan, se registran en la RENIEC, como dice que es Claro, la partida de matrimonio se registra, pues. ya, profe. Profe, pero hay personas, por ejemplo, que no registran las defunciones porque, por ejemplo, el señor cobra una pensión, ¿ya? Como cobra pensión, no lo registran para seguir cobrando la pensión. Hay personas que hacen eso, ¿ah? Hay personas que hacen eso. Dice, ¿es verdad que ahora podemos elegir el apellido que pueda tener apellido en su territorio? Ah, sí, eso es verdad. Ya no es necesario, ya no es, o sea, ya no es obligatorio que primero vaya el apellido del papá, ¿no? Ahora el orden lo pueden decidir los padres, ¿no? Ya no es como antes. ¿Alguna pregunta más del proceso electoral, chicos? Yo estoy seguro que sí tienen preguntas. Yo no entiendo por qué no dicen nada. Profe, una pregunta. Dime. En el caso de la OMP, digamos, los lugares más alejados donde las personas no tienen donde registrar, la OMP se encarga de poder llevar o acercarse a esos lugares o otra entidad se encarga de eso. A ver, a ver, a ver. De nuevo, repítelo, por favor. Ya, a ver, lo voy a ordenar. Digamos, hay lugares muy alejados, comunidades muy alejadas que no tienen, digamos, la posibilidad de registrarse porque no hay un local de la RENIEC o de la OMP, o de la RENIEC, sobre todo de la RENIEC. La RENIEC está encargada de poder, digamos, llegar a esos lugares o hay otra entidad que se encarga de llevar la RENIEC a esos lugares alejados. No, 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 no. Son instituciones diferentes, ¿ah? Son instituciones diferentes. O sea, OMPE hace su trabajo, RENIEC hace su trabajo. Entonces, si es que tiene que llegar a un lugar alejado, RENIEC tiene que hacer su trabajo de llegar a ese lugar alejado. Ya, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Profe, los ciudadanos como nosotros podríamos pedir el padrón electoral.
Sí, el padrón sí. O sea, toda la lista de el padrón electoral es público. Ya, el padrón electoral es público. O sea, cuántos ciudadanos van a votar es público. Pero lo que pide Fuerza Popular, que es la lista de electores, o sea, donde está tu firma, todos esos datos sensibles que tienes, por ejemplo, tu firma, tu huella, ¿ya? Tu firma y tu huella, eso no te lo van a dar. ¿Ya? Eso no te lo van a dar. ¿Alguien más? Profe, ¿y qué pasaría si en el padrón electoral se registran no, ¿Se registran? Paulo. Paulo. profe, ¿me escucha? Ahora sí. Allá. Lo que le decía es que, ¿qué pasaría si es que no se registran defunciones de años pasados, como del 2018 o 2019, en el padrón electoral? El padrón se cierra un año antes, ¿ya? Pero es que también las defunciones, los familiares las inscriben. Muchas veces, como te digo, ya, eh, muchas veces, ya, muchas veces, eh, las personas no inscriben las actas de defunción porque, uno, como te digo, ¿no? Por ejemplo, esa persona que murió de repente es pensionista y recibe todos los meses su pensión. Entonces hay personas que siguen cobrando la pensión, ¿no? Murió, pero nunca inscribieron el acta de defunción. Hoy en día, felizmente, eso está cambiando porque todo el sistema de RENIEC se está digitalizando, pues, ¿no? Y se está interconectando. Por ejemplo, ustedes van al hospital, en el hospital ya hay una oficina de RENIEC y en el mismo hospital puedes inscribir el nacimiento, ¿no? El censo lo hace INEI, el Instituto Nacional de Estadística. Garen, el censo lo hace el INEI, son instituciones diferentes. Eh, por ejemplo, ustedes tienen su DNI amarillito desde que han nacido, ¿no? Ujú. Ya. En mis tiempos, Sí, el Estado se enteraba que yo existía cuando yo iba a sacar mi DNI azul. Porque antes de eso no había documentos, o sea, los menores de edad no tenían documentos, solo su partida de nacimiento. Y la partida de nacimiento estaba en la municipalidad, ¿no? Ni siquiera estaba en RENIEC. Porque cuando tú vas a RENIEC te piden tu partida de nacimiento. Y en ese tiempo era lógico que te lo pidieran, ¿no? Porque la información no estaba interconectada, ¿no? Como te digo, el Estado no sabía que existíamos hasta que, que ibas pues a RENIEC a sacar tu DNI, ¿no? Cambio hoy en día, tú naces, ya tienes DNI, o sea, el Estado ahorita sabe cuántos peruanos hay, sí, sabe cuántos peruanos hay. Lo que no sabe es en qué situación viven y por eso se hacen los censos. ¿Ya? Por ejemplo, no sabemos cuántos venezolanos también hay en el Perú, ya, entonces para eso sirven los censos, ¿no? Para ver cuántas personas hay. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, chicos? Profesor, ¿qué organización se encarga de hacer el censo? INEI, el Instituto Nacional de Estadística. Allá, profe. Listo. Hasta ahí cerramos grabación entonces, chicos.